Bueno, buenas noches, ¿cómo vamos? Llegó el tiempo del mensaje de la palabra y yo quiero ir muy concreto a lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Y quiero hablarte de la Biblia primero. Cuando piensa para ti, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Y tú dices, no, lo más importante para mí es el fútbol, lo más importante para mí es el estudio, lo más importante para mí es mi novia, mi esposa, qué sé yo. ¿Qué es lo más importante para ti? Y cuando decimos que la Biblia es primero, yo quiero mostrarte un ejemplo de un rey que de hecho fue el rey más joven que tuvo Judá en toda su historia. Lo tuvo desde los 8 años de edad. ¿Se imagina un rey desde los 8 años? Pero cuando él creció un poco, tuvo 26 años. Tal vez toda su juventud se fue guiada por ser un joven conforme al corazón de Dios. Eso dice la Biblia. Pero a los 26 años él decidió restaurar el templo de Dios, hacer las cosas nuevas, cambiar todo, y mandó a la gente a buscar arreglar el templo de Dios. Y en ese arreglar el templo de Dios encontraron un rollo. Y yo quiero leerte un versículo para que ustedes me entiendan cuando yo hablo de la Biblia primero, qué quiero decir. Y quiero leerte en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8 al 13. Te voy a leer lo que dice Segunda de Reyes 22, 8 al 13. Dice esto: el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Verso 12: luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey: vayan al templo, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos de hacer. Wow, entonces es muy sencillo. Esta palabra, ¿por qué te quiero ejemplificar esto? El joven Josías, porque era un joven, tenía 26 años, quiso restaurar el templo de Dios, y en esa búsqueda de restaurar encontraron un rollo. Yo aquí traje algo como una especie de un rollo. Encontraron un rollo así. Era como, en esa época eran como especies de pergaminos. En ese rollo lo abrieron y empezaron a leer el rollo. Cuando empezaron a leer el rollo, empezaron a decir: wow, ¿saben qué es lo que hay en este rollo? La palabra de Dios. O sea, detrás de este rollo lo que se encontraba era la palabra de Dios. Cuando Josías lo vio, se dio cuenta de lo que estaba en ese rollo era esto: la Biblia, la palabra de Dios. Cuando él toma la Biblia, él se da cuenta y dice: wow, hemos obrado mal, hemos obrado contrario a lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. Y yo quiero que tú entiendas este pedazo. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso ellos, cuando yo digo la Biblia primero, nosotros debemos entender que uno puede estar mirando muchas cosas, pero Dios ha colocado su palabra para que sea como la guía de nuestra vida. La palabra debe ser la guía de nuestra vida y por ahí debemos enrutarnos. Y yo quiero que tú pienses, cuando yo digo que la palabra debe estar primero, tú debes analizar, bueno, ¿cómo así primero? ¿Qué hago para estar primero? ¿La cargo en todo lado? ¿La meto en mi maleta? ¿Me voy a trabajar con la Biblia? ¿La guardo? ¿La tengo? Bueno, un tip: tengan en su celular YouVersion, la mejor aplicación de Biblia que existe. Usted la puede descargar ahí en su celular, puede leer la Biblia, hay devocionales, hay unas historias todos los días que te hablan un versículo y te lo explican. Súper agradable tener YouVersion para hacer todos los días en la Biblia. Pero bueno, ¿qué significa poner la Biblia primero? ¿Cargarla para todo lado? No, eso no significa. Lo que significa ¿qué significa darle la prioridad a la palabra de Dios? Y yo te quiero explicar esto con unos puntos muy sencillos. Darle la prioridad a la palabra de Dios significa que la Biblia es la máxima autoridad sobre nosotros. La Biblia es la máxima autoridad, o sea, está de primeras la Biblia. La Biblia está de primeras, se coloca de primeras en nuestra vida.
quien define ¿cómo así la máxima autoridad? Póngase a pensar que, no sé, que usted está en un colegio y entonces le dicen, ¿por qué irrespetó a la profesora? Y usted dice, porque yo quise. ¿Lo llevan a dónde? A donde la rectora, ¿cierto? Y la rectora le dice, suspendido 2 días por gritar a la profesora, porque ella es la máxima autoridad, entonces se hace lo que ella dice. Tú tienes que entender que la Biblia tenga prioridad en tu vida, debe ser la máxima autoridad en tu vida. Te voy a explicar unas cosas y ahorita te pongo un ejemplo para que me agarres lo que yo te quiero decir. Debe ser la máxima autoridad en tu vida. Tú debes leerla bajo su interpretación y no bajo tu interpretación. Y te voy a explicar esto. A veces la gente lee un versículo y dice, Dios quiere que yo pelee, porque dice que Él adiestra mis manos para la batalla. Entonces Dios quiere que yo pelee. No, tú tienes que leer todo el contexto de la Biblia para entender su interpretación. ¿Qué está queriendo decir a través de la Biblia? Pero yo tengo que entenderla, lo que dice ahí, no lo que yo quiero entender que la Biblia dice. Hay gente que dice, no, es que como en la Biblia hay muchas muertes, entonces yo debo salir a matar. No, tú no debes salir a hacer eso. Tú debes hacer lo que Dios dice y lo que Dios quiere. También tienes que leerla con el corazón adecuado. ¿Qué quiere decir leerla con el corazón adecuado? Que yo venga ante ella y diga, Señor, háblame. No yo decir, no, yo ya sé qué dice la Biblia, yo ya sé qué quiere decir, entonces para mí es eso y punto. No, tú te debes acercar a la Biblia entendiendo que es Dios el que te va a hablar. Ese es el corazón correcto cuando tú te acerques a la Biblia. Tú te tienes que acercar a la Biblia con el corazón adecuado. Y eso es lo que la Biblia te está pidiendo. También tienes que hacerlo disciplinadamente. No solo sirve que sea la máxima autoridad, que la interpretes como la debes interpretar, que la leas con el corazón correcto, sino debes hacerlo disciplinadamente. Y esto es como por niveles. Ustedes si han jugado un juego de, qué sé yo, de Play, de algo así, donde uno pasa niveles. Entonces hay niveles. ¿Qué es un nivel bajo en leer la Biblia? Que yo leo un versículo en la Biblia, como el de YouVersion, que me sale el día, yo leo ese versículo y digo, Señor, acompáñame, camina conmigo y bendice los alimentos y bendíceme en el colegio, amén y amén. Nivel bajo. Pero tú debes ir subiendo en la búsqueda de Dios. Entonces la palabra de Dios se tiene que volver algo donde tú lo lees cada vez más a menudo. Entonces diariamente ya no lees un versículo, lees, no sé, un fragmento completo. Y lees un devocional. Nosotros en esta congregación hemos dicho 1000 veces que compren el tiempo con Dios. Hay tiempo con Dios para adolescentes que se llama Yeho. Tú léelo, te enseña una porción de la Biblia y te la explica, pero tiene que volverse algo disciplinado en tu vida, algo diario en tu vida. Eso hace ver que la palabra es lo primero para ti. Y hay gente que lleva años en la iglesia, pero no ha leído la Biblia, porque la Biblia no es lo primero para ellos. Entonces por eso sus vidas no son transformadas, no logran el propósito de Dios, porque no logran cumplir lo que Dios quiere que cumplan. Y por último, ¿cómo debo darle prioridad a la Biblia? Pues obedeciéndola. No sirve de nada si tú la lees, si tú vienes y tomas la interpretación correcta, si tú la lees con el corazón adecuado, si lo haces diariamente de manera juiciosa todos los días de la semana, pero no la obedeces, no sirve de nada. Entonces, cuando tú te acerques a la Biblia, tú tienes que entender qué significa darle prioridad a la Biblia. Entonces, darle prioridad a la Biblia significa eso, colocarla como una máxima autoridad, ser disciplinado en leerla, tener un corazón adecuado al acercarme a ella, entender su interpretación y obedecerla. Eso es venir con la palabra de manera adecuada. Y fue lo que hizo Josías en el texto que yo le leí. En el texto que yo le leí, nosotros vemos que Josías, ¿qué fue lo que hizo? Buscó el rollo, cuando abrió el rollo dijo, nosotros hemos obrado mal, arrepintámonos y ahora hagamos como Dios dice. ¿Qué hizo ahí? La interpretó de manera correcta, la vio como una máxima autoridad, la leyó de corazón correcto, fue disciplinado en leerla y la obedeció. Esa es la actitud y esa es la manera que tú entiendes que le estás dando la prioridad a la palabra de Dios. Pero si tú la lees cada 15 días, cada 20 días, cada vez que ves un servicio como estos en internet, pues estás lejos de conocer el propósito de Dios. Entonces, para hacer la Biblia la prioridad en tu vida, tú tienes que comprender que Dios quiere que tú profundices en ella. La palabra, tú tienes que sumergirte en ella. Y te voy a poner un ejemplo.
¿Cómo usar la Biblia? Para que tú me entiendas lo que yo te quiero decir. Yo te voy a explicar cómo se usa la Biblia. Y yo quiero que tú me entiendes cuando yo te digo que cómo se usa la Biblia. Yo quiero que tú la veas, lo que yo te voy a mostrar y te des cuenta cómo se aplica en nuestra vida diaria. Porque uno dice, pero ¿eso qué aplicación tiene a mi vida? Entonces yo voy a leer unos textos que tengo ahí, pero primero te voy a poner un tema. Por ejemplo, vamos a hablar del noviazgo. Entonces la primera pregunta que me tengo que hacer yo es, ¿habla la Biblia del noviazgo? Tú te tienes que hacer esa pregunta y decir, bueno, si la Biblia debe ser mi prioridad y es la máxima autoridad, ¿cómo uso yo la Biblia para cualquier tema en mi vida? Entonces yo me pregunto, tomo un tema, el noviazgo. Entonces miro y digo, ¿está el noviazgo en la Biblia? Cuando yo conozco bien la palabra de Dios, yo llego a una conclusión. Como tal, el noviazgo no está en la Biblia. No está en la Biblia. Lo más cercano al noviazgo que está en la Biblia es algo que se llamaba el desposorio, que era el tiempo anterior al matrimonio que tenían los novios, digámoslo, el compromiso que tenían para llegar a casarse. Eso está en el Antiguo Testamento, pero como tal la relación noviazgo no existe en la Biblia. Sí, todo indica y todo está demarcado porque Dios quiere que haya matrimonio. Eso, obviamente el matrimonio está escrito 1000 veces en la Biblia y esa palabra sí existe, pero como tal la palabra noviazgo no existe. Entonces tú empiezas a preguntar, pero entonces ¿cuál es el propósito de Dios para el noviazgo? ¿Qué tiene que ver el noviazgo? Entonces tú empiezas a leer la Biblia y a entender, bueno, ¿qué me sirve? ¿Qué entiendo de la palabra? Y te voy a explicar. Bueno, lo primero era un tema, lo tenemos, ¿cierto? En mi ejemplo, el noviazgo. Lo segundo era buscar dónde dice eso en la Biblia. Y yo te quiero mostrar un versículo que es un versículo que los cristianos usamos mucho para entender este tema del noviazgo. Está en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14 y 15. Yo también la voy a buscar acá para poderla leer con ustedes. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Y mira, te leo esto que dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre... leí el 16, dije que hasta el 15, no, solo el 15, sí, perdón, me pasé. Hasta el 15 leí. Entonces, sobre todo, bueno, ahí ya lo leyó usted, pero quiero enfatizar en una palabra que decía, ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia ahí? Yo le estaba diciendo, lo primero es el tema, nosotros tenemos un tema y decimos, bueno, listo, es el noviazgo. ¿Dice eso la Biblia? Y yo encuentro este versículo, entonces ahí Dios claramente está diciendo que un creyente tiene poco en común con el no creyente para asociarse íntimamente. Es más, dice el versículo al comienzo, íntimamente, no tiene mucho en común. Y usted dice, pero venga. Y entonces, bueno, el más peleoncito con la Biblia llega y dice, pero ahí no está diciendo que noviazgo. Pero entonces lo tercero que yo hago es que yo tengo que entender los contextos en los que está escrito la Biblia. Cuando yo entiendo todo el capítulo me estoy dando cuenta de que está hablando de asociaciones entre creyentes y no creyentes, y porque los corintios tenían problemas con gente que vivía en pecado, digámoslo. Entonces, ¿qué otro contexto puedo ver yo? Toda la Biblia. Toda la Biblia debe estar en armonía. No puedo sacar un versículo afuera y entender que la Biblia dice eso cuando yo cojo toda la Biblia y ese no es el propósito. Pero entonces, ¿dónde yo puedo ver eso? Entonces les voy a mostrar otro versículo. Yo voy a mirar el contexto de toda la Biblia. En Deuteronomio, capítulo 7, lo voy a buscar yo también aquí con ustedes. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 4. Entonces mire lo que dice Deuteronomio 7, 1 al 4. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Tú dirías, uy, me sirve.
Verso 2, cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. Mira el verso 3, no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Usted dirá, ¿por qué? Verso 4, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Wow, cuando tú lees eso, tú leíste ese pasaje conmigo, entonces tú dices, o sea, en Deuteronomio estaba diciendo que iban a destruir naciones, pero que no se juntaran con ellas, y está siendo explícito, no se casen con esas mujeres. Y uno dirá, pero ¿por qué si es un pueblo grande, numeroso, fuerte, son duros? Usted dirá, ¿por qué? Y Dios contesta, porque harán que se aparte su corazón de Dios. Ahora, ¿es el único lugar donde aparece en la Biblia? No tengo tanto tiempo, pero te puedo decir muchos lugares donde dice lo mismo. Uno muy popular es Sansón. Sansón le dijeron no se junte con filisteas, y Sansón dijo, ay, a mí qué me interesa, ay, a mí qué me interesa. Conclusión, su corazón terminó apartado del propósito de Dios, terminó alejado del propósito de Dios. El mismo Salomón, al juntarse con mujeres erróneas, terminó su corazón apartado del propósito de Dios, porque es un mandato desde el comienzo de la palabra de Dios, desde el comienzo de las épocas. Dios destinó eso así. Entonces, claro, yo estoy hablando de noviazgo, pero me puse a mirar contexto de toda la Biblia y me di cuenta de que en varios pasajes Dios les está diciendo no se junten con gente que no son creyentes, que no están comprometidos, que no están con Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón termina apartándose de ese propósito en Dios. ¿Sí me hice entender? Otro punto muy importante: pida consejo y ayuda. Pida consejo y ayuda. Obviamente cuando sobre todo somos jóvenes, porque yo ya no soy tan joven, y no hay experiencia con la Biblia, se necesita alguien que nos reoriente en el propósito de la Biblia, que nos guíe en el propósito de la Biblia, y para eso está la iglesia. Por eso hay líderes en la iglesia, por eso hay pastores en la iglesia, porque tú hagas parte de una comunidad. Si solo te la pasas mirando en YouTube, en YouTube vas a encontrar muchas cosas, unas de un lado, otras de otro lado, unas medio locas, otras no tan locas, unas correctas, otras incorrectas. Tú necesitas de tu iglesia que te direccione. Por ejemplo, a mí me sirve mucho la iglesia, me sirve mucho leer libros que me den propósito. Entonces, ¿qué hago? Pues con la gente de mi iglesia, ven, ¿tú qué opinas que dice la Biblia del noviazgo? ¿Tú qué opinas que dice la Biblia de esto? Y también un libro. ¿Por qué no lees un libro? ¿Por qué no? Yo he leído una mano de libros de noviazgo, aún los sigo leyendo. Ya me casé hace 14 años, pero sigo leyendo libros de noviazgo porque me gustan y porque más que me gusten, me sirven para guiar y aconsejar a las nuevas generaciones acerca de esa área tan importante. Y por último, te dije, toma un tema, busca dónde dice eso en la Biblia, entiende los contextos, pide consejo y ayuda en tu iglesia, con tu liderazgo, y por último, toma una posición bíblica. Entonces, ¿cuál es mi posición bíblica después de leer ese texto? Pues que no conviene que un creyente tenga como novio o se asocie íntimamente con una persona que no es creyente. ¿Por qué esa persona es mala? No, simplemente porque me va a apartar de los principios de Dios y de seguir creciendo y profundizando en los principios de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces yo ya tomo posición. ¿De dónde tomé posición? ¿De mis opiniones personales? No, es que yo creo que sí se puede, pero con cuidado. No, es que yo creo que eso no tiene nada de malo. No, es que yo creo que eso no pasa nada, que todo bien, que frescos, que no pasa nada. No, no son tus opiniones. Te lo expliqué. Es tomar una posición bíblica de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y por eso la Biblia tiene que ser parte de tu corazón. Y quiero terminar diciéndote un versículo que está en Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Ezequiel, capítulo 3, versículo... Ezequiel, ¿qué les dije? Ezequiel 3, 1 al 11. Te voy a leer esto, mira lo que dice. La voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo.
Cómete este rollo. Cómete este rollo, dice la Biblia. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Verso 2. Así que abrí la boca y me dio de comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Ojo, eso es la Biblia. Luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño o difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti tampoco, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Verso 8. Sin embargo, mira que te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después, ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. Wow, tremendo versículo que nosotros leemos hoy. Ezequiel era un profeta y encontró el rollo y Dios le dijo: trágate este rollo. Y la Biblia dice: se lo tragó. Obviamente no es tan literal, pero se lo tragó y dice que sabía a miel. La Biblia en muchos textos habla de que la palabra de Dios es como miel a nuestro paladar. Y dice: si yo te enviara gente extranjera, ellos te pondrían atención, pero te envío al pueblo, a la iglesia, a los israelitas de esa época, y ellos son duros de corazón y tercos. Se les dice que hagan como Dios dice y no lo hacen. Y mira, de esta parte final me encanta porque dice: diles así lo hagan o no lo hagan, diles así lo comprendan o no lo comprendan, diles. Y dice: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón por tu propio bien. O sea, primero que tú interiorices esa palabra para tu propio bien. O sea, nosotros no podemos predicar la palabra si la palabra primero no penetra en nosotros. Y después ve a tus compatriotas y diles: esto dice el Señor, escuchen o no. Entonces, ¿qué es la palabra primero? La palabra primero es yo comerme este rollo, para mi vida, vivirlo yo, para después decírselo a otros y colocar la palabra por primero. Entonces, ¿usted qué opina de las protestas en Colombia? No, pues yo opino que tienen razón. No, yo opino que no tienen razón. No, yo opino que esto y esto. No, vea la palabra si es tu máxima autoridad. ¿Y qué dice la palabra? De romper, de dañar, de destruir. ¿Qué dice? No es tu opinión y no es mi opinión. Esos somos los creyentes. No son nuestras opiniones, sino es la opinión de la palabra de Dios como primera instancia. Y yo quiero que tú busques la palabra de Dios. Y quiero que terminemos haciendo una oración donde, más que una oración, tú también hagas un compromiso. Y tú le digas a Dios: Dios, no solo voy a leer la palabra, lo voy a poner como máxima autoridad y voy a hacer tu voluntad antes que solo pretender leerla por leerla, y lo voy a leer diariamente. Entonces vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por este día, por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos hablas y oramos porque la palabra de Dios sea primero en nuestra vida antes que cualquier otra cosa. Que la palabra de Dios sea lo primero y que diariamente la leamos, la comamos, la vivamos y la compartamos con otros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, esto era el mensaje de hoy. Espero la palabra la interiorices, la leas todos los días y que te enamores de ella y sea el máximo estándar en tu vida. Bueno, esto es todo por esta oportunidad. Recuerden, el domingo 1 de agosto empiezan nuestras reuniones presenciales. Ya se vienen también las de jóvenes presenciales. Los dejo con los recomendados y nos vemos en una próxima. Dios los bendiga.